Sin duda, al hablar de enseñanza, está presente la palabra didáctica. Ian Amos Komnenuis, teólogo, filósofo y pedagogo nacido en la República Checa, introdujo esta palabra en su obra Didáctica Magna, dándole el significado de arte de enseñar. Amos es llamado el padre de la pedagogía por establecer sus primeros principios fundamentales. En los años 70, surge en Francia la acepción de didáctica de las matemáticas por el investigador Guy Brossieux, quien levanta bajo este nombre una nueva disciplina científica que estudia la comunicación de conocimientos y de sus transformaciones, por medio de una epistemología experimental que intenta teorizar sobre la producción y circulación de los saberes. Su campo de estudio corresponde a los fenómenos que ocurren en la enseñanza de la matemática, relacionados con los alumnos, los contenidos matemáticos y los agentes educativos. Se pueden distinguir 3 etapas según diferentes acepciones de la palabra didáctica. Bastaba que el profesor dominara muy bien su disciplina y lo didáctico se le atribuía a sus cualidades de buen enseñante. Se introduce la investigación de procesos de enseñanza y sobre todo de aprendizaje de las matemáticas. Los estudios realizados son liderados por la psicología educacional, con aportes de Piaget, Vygotsky, Ausubel, entre otros, a tal punto que incluso se publican libros con el nombre de Didáctica de las Matemáticas, que se refieren a estos estudios o bien a estrategias metodológicas. Se concibe la didáctica de las matemáticas como ciencia, en la que no solo se consideran los aportes de la etapa clásica, sino que se abordan fundamentalmente y como punto de inicio las propias matemáticas. Por tanto, para investigar en didáctica de las matemáticas es necesario contar con un equipo multidisciplinar en que existan personas de sólida formación matemática. Los didactas de la matemática permiten la conexión entre los matemáticos profesionales y los educadores matemáticos. El tradicionalismo, antecedentes. Entre el siglo V y el siglo XV, la educación cristiana llegó a su apogeo al adquirir un nuevo carácter gracias a la influencia que tenía la Iglesia sobre los distintos estratos socioculturales de la época, permitiendo que la escolástica se desarrollara, según expone Lorenzo Luzuriaga, 1889-1959. El alumno juega un papel pasivo, con poca independencia cognitiva y pobre desarrollo de pensamiento teórico, y se le considera un imitador del maestro. Para el alumno en la escuela tradicional, el conocimiento se crea fuera de la escuela y ella representa un lugar para enseñar o transmitir conocimientos y normas culturales. Esta escuela posee un gran autoritarismo, el cual produce en los alumnos pasividad y sumisión. El clima de temor y miedo que se percibe en los niños hace que su espontaneidad no se desarrolle dentro de la escuela, sino fuera de ella. En la escuela tradicional, las actividades de carácter práctico que realizaban los alumnos eran menores, pues la labor fundamental era del docente a través de la explicación. El estudiante solamente recibía información en silencio, repetía y memorizaba, pero no tenía espacio para una reflexión propia. En la actualidad, con el nuevo sistema pedagógico, el aprendizaje tradicional es obsoleto, pues a las nuevas generaciones había que implementarle nuevas estrategias de aprendizaje utilizando los recursos con los que hoy en día se cuentan, como son las tecnologías. En la escuela tradicional, el maestro es el transmisor de los conocimientos, impone los contenidos, la secuencia y el ritmo de aprendizaje. Además,
El maestro no considera a la evaluación como una parte esencial del proceso educativo. Prevalece la calificación cuantitativa y la fría nota del examen. El maestro es quien organiza la vida y las actividades, quien vela por el cumplimiento de las reglas y formas, quien resuelve los problemas que se plantean. El maestro reina de manera exclusiva en este universo puramente pedagógico. Esta es la condición para que una vigilancia integral pueda pretender una transmutación de los deseos del niño. Esto citado del autor Jesús Palacios. La elaboración de una secuencia didáctica es una tarea importante para organizar situaciones de aprendizaje que se desarrollen en el trabajo de los estudiantes. El debate didáctico contemporáneo enfatiza que la responsabilidad del docente para proponer a sus alumnos actividades secuenciadas que permitan establecer un clima de aprendizaje. Ese es el sentido de la expresión actual de boga en el debate didáctico centrado en el aprendizaje. Mientras la clase frontal establece una relación lineal entre quienes emiten información y quien la recibe, la teoría de las situaciones didácticas, elaborada por Bruce, pone el énfasis en las preguntas e interrogantes que el docente propone al alumno, en la manera como recupera las nociones que estructuran sus respuestas, la forma como incorpora nuevas nociones en un proceso complejo de estructuración, desestructuración, estructuración, mediante múltiples operaciones intelectuales, tales como hallar relaciones con su entorno, recoger información, elegir, abstraer, explicar, demostrar, deducir, entre otras, en la gestión de un proceso de aprender. Las secuencias constituyen una organización de las actividades de aprendizaje que se realizarán con los alumnos y para los alumnos, con la finalidad de crear situaciones que les permitan desarrollar un aprendizaje significativo. Por ello, es importante enfatizar que no puede reducirse a un formulario para llenar espacios en blanco. Es un instrumento que demanda el conocimiento de la asignatura, la comprensión del programa de estudio y la experiencia y visión pedagógica del docente, así como sus posibilidades de concebir actividades para el aprendizaje de los alumnos. Para acompañar al docente en esta responsabilidad permanente, presentamos una guía que le permitirá la construcción de secuencias didácticas que respondan a esta perspectiva didáctica. La elaboración de una secuencia didáctica se encuentra inscrita en el marco de un proceso de planeación dinámica, donde todos los factores de la planeación se afectan entre sí. Su punto de partida es la sección del contenido, en el marco de la propuesta que tiene el programa de estudios en su conjunto. Los grandes retos de la construcción de las secuencias es cómo articular la línea específica del establecimiento de la secuencia con la línea de obtención de evidencias de evaluación, así como encontrar mecanismos para vincular información, experiencias previas de los alumnos y problemas de la realidad. El alumno aprende por lo que realiza, por la significatividad de la actividad llevada a cabo, por la posibilidad de integrar nueva información en concepciones previas que posee, por la capacidad que logra al verbalizar ante otros la clase, la construcción de la información. No basta escuchar al profesor o realizar una lectura para generar este complejo e individual proceso.